Imagina tener que huir de tu propio país, no porque quieras viajar, conocer el mundo o buscar una vida mejor, sino porque si te quedas, puedes morir. Imagina tener que cruzar ríos congelados en plena noche, pasar años escondido en países extranjeros usando identidades falsas, y sabiendo que, si te atrapan, no solo tú sufrirás las consecuencias, sino también tu familia. Hoy voy a contarles 3 historias reales de personas que huyeron de Corea del Norte. Y cuando digo reales aquí, quiero decir extremadamente bien documentadas. Son personas que dieron entrevistas a la ONU, escribieron libros que se convirtieron en bestsellers internacionales, y cuyos relatos fueron verificados por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Más de 34.000 norcoreanos han logrado huir a Corea del Sur hasta hoy. Cada uno de ellos tiene una historia absurda de valentía y supervivencia. Yo elegí 3 casos que son particularmente impactantes. Y al final también voy a hablar un poco sobre las personas que niegan todo esto y dicen que es una mentira occidental. Si te gusta este tipo de contenido aquí en el canal, deja tu like. Mi nombre es Simon, bienvenido a Ruta Asiática, y esto es Huyendo del Infierno. Relatos de refugiados norcoreanos. Kang Chul-won, los acuarios de Pyongyang, la vida privilegiada. La primera historia es la de Kang Chul-won, y esta es muy brutal, porque él no nació en una familia pobre. Él no era un refugiado que huía del hambre. Nació en 1968 en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. De hecho, nació en una familia muy privilegiada. Su abuelo era una persona rica, había regresado de Japón con una fortuna y vivía muy bien. Para que se hagan una idea de cuán privilegiada era su familia, tenían un televisor a color, un coche, una lavadora, y eso puede parecer normal para nosotros, pero en la Corea del Norte de los años 70, eso era un lujo absurdo que prácticamente nadie tenía. Kang incluso tenía un acuario con peces tropicales, y le gustaban mucho esos peces. Cuidaba de ellos todos los días. Y guarda este detalle, porque dentro de poco va a tener mucho sentido. En 1977, cuando Kang tenía apenas 9 años, todo eso se vino abajo. La policía apareció en su casa de madrugada. Su abuelo había sido acusado de traición. Y en Corea del Norte existe algo llamado castigo colectivo de 3 generaciones. Eso significa que, si alguien de tu familia comete un crimen, no es solo esa persona la que es castigada. Son 3 generaciones enteras, abuelos, padres e hijos. Toda la familia fue enviada inmediatamente a un campo de reeducación en Odok. Y cuando digo campo de reeducación, me refiero exactamente a eso, un lugar al que las personas son llevadas para trabajar hasta el final de sus días. Kang intentó llevarse su acuario. Quería salvar a esos peces a toda costa. Pero, obviamente, no fue posible. Todos los peces murieron en el camino. Años después, él mismo dijo que eso fue algo simbólico. Los peces eran su conexión con el mundo exterior. Con una vida normal. Y todo eso desapareció. Lo que ocurrió en los siguientes 10 años de su vida es algo que no voy a poder describir aquí en detalle, pero voy a dar un resumen muy simplificado. Tenía 9 años y trabajaba igual que los adultos. Pasaba necesidad. Y cuando digo necesidad, no me refiero a quedarse sin comer por algunas horas. Es necesidad de verdad, del tipo que mucha gente no aguanta. Las personas complementaban su dieta con ranas, ratas, cualquier cosa que lograran atrapar. Él fue testigo de muchas personas siendo usadas como ejemplo, si es que me entiendes. Personas castigadas frente a todos, de formas extremadamente crueles. Algo absurdo incluso de imaginar. En 1987, después de que su abuelo falleciera, la familia fue liberada. Pero liberada entre comillas, porque no pudieron volver a Pyongyang. Se quedaron en una región aislada, bajo constante vigilancia del gobierno. En 1992, Kang decidió que ya no daba más. Huyó a China y luego logró llegar a Corea del Sur. Y es aquí donde comienza el verdadero impacto de esta historia. En 2001, publicó un libro llamado The Aquariums of Pyongyang, Los Acuarios de Pyongyang. Y ese libro lo cambió prácticamente todo. Fue el primer sobreviviente de los campos norcoreanos que logró escapar y contar su historia al mundo entero. El libro fue traducido a varios idiomas, e incluso llegó a reunirse con el presidente George Bush en Estados Unidos. Y lo más importante, en 2014, la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte, utilizó su testimonio como una de las principales pruebas de la existencia de estos campos. Hoy en día existen muchas más evidencias, pero él fue clave en ese proceso.
Después de eso, fundó el North Korean Strategy Center, una organización que ayuda a otras personas a huir y a adaptarse a la vida fuera de Corea del Norte. La segunda historia es la de Jeong-soo Lee. Y esta es muy fascinante, porque muestra cómo incluso quienes nacen en una familia más normal, se dan cuenta de que algo está muy mal. Nació en enero de 1980, en la ciudad de Yesan, justo en la frontera con China. Su familia no era extremadamente pobre, tenían lo suficiente para vivir. Pero desde niña vio cosas que ningún niño debería ver. A los 7 años presenció su primer castigo público, por así decirlo. Eso era considerado algo normal en Corea del Norte. El gobierno realizaba estos eventos en plazas públicas para servir de ejemplo a los demás. En los años 90, una hambruna devastadora golpeó Corea del Norte. Alrededor de 3 millones de personas murieron, y Jeong-soo vio todo eso suceder. Vio a la gente deteriorarse por causa del hambre. Y las cosas solo empeoraban. En 1997, a los 17 años, tomó una decisión. Cruzaría el río Yalu, que separa Corea del Norte de China. Y lo hizo sola. El río estaba congelado, y lo cruzó caminando sobre el hielo en plena noche. Si caía al agua, probablemente no lograría sobrevivir. Si era capturada por los guardias, el final tampoco sería muy distinto. Su idea inicial era quedarse poco tiempo en China, solo para conocer. Pero terminó quedándose 10 años. Porque una vez que huyes, no hay vuelta atrás. Te conviertes en un criminal. Vivir en China fue una lucha constante y muy dura. Ella era una inmigrante ilegal. Si la policía china la atrapaba, probablemente sería deportada de vuelta a su país. Y ahí sí, el final sería bastante trágico. Compró una identidad falsa. Literalmente pagó por los documentos de una chica china con discapacidad mental y logró asumir esa identidad. Tuvo que aprender a hablar chino perfectamente, actuar como china y vivía con miedo todos los días. De hecho, cuenta que estuvo a punto de ser atrapada varias veces por la policía. En cada una de esas ocasiones, tuvo que inventar historias, mentir, hacer cualquier cosa para no ser deportada. En 2008, finalmente logró llegar a Corea del Sur. Pero entonces descubrió que su madre y su hermano también habían intentado huir y estaban detenidos en China, a punto de ser deportados. Así que no lo pensó 2 veces. Regresó a China para rescatarlos. Y comenzó una travesía de 3.200 kilómetros a través de China, intentando llevar a su madre y a su hermano hasta un país desde el cual pudieran ir a Corea del Sur. En Laos, fueron arrestados 2 veces. Y aquí ocurre algo surrealista. Un australiano completamente desconocido, llamado Dick Stolpe, escuchó su historia y pagó la fianza. Simplemente salvó a su familia sin pedir nada a cambio. Años después, incluso logró reencontrarse con él. Y finalmente, después de meses en esa travesía entre China y Laos, consiguieron llegar a Corea del Sur. Jeong-soo escribió un libro llamado La chica de los 7 nombres. El libro se convirtió en un bestseller del New York Times. Dio una charla muy famosa en TED que fue vista por más de 15 millones de personas. También testificó ante la ONU. Se graduó en inglés y chino, y hoy viaja por todo el mundo contando su historia. Pero hay un detalle muy importante aquí. Adaptarse a la vida fuera de Corea del Norte no es una tarea fácil. Muchos desertores terminan sufriendo problemas mentales, choque cultural y prejuicios. Ella misma admitió que algunos desertores incluso toman malas decisiones con sus vidas, o hasta intentan regresar a Corea del Norte porque no logran adaptarse. Esto demuestra que huir es solo el comienzo, es el primer paso. El camino para ser realmente libre de todo eso es muy largo y bastante difícil. Lee So-yeon, la soldado norcoreana, del ejército a las minas. La tercera historia es mucho más reciente y es la de Lee So-yeon. Ella era sargento en el ejército norcoreano. Sirvió durante 10 años. Y cuando fue dada de baja, ¿adivina qué pasó? Fue enviada a trabajar en minas de carbón. Estaba obligada a cavar con sus propias manos, sin herramientas adecuadas. El gobierno prometía comida a cambio del trabajo, pero nunca cumplía. Intentó huir una primera vez cruzando también el río Yalu. Pero fue capturada por soldados norcoreanos. Entonces fue enviada a un campo de prisioneros durante 2 años. Cuando fue liberada, su estatus social estaba completamente destruido. Ni siquiera podía contactar a su hijo ni a su madre. Básicamente, se convirtió en una persona invisible para la sociedad. Pero lo intentó de nuevo. Y esta vez, lo consiguió.
pasó por China, donde casi fue secuestrada, y finalmente llegó a Corea del Sur. Hay muchos detalles muy duros en esta historia. Les recomiendo que investiguen más a fondo su caso. Es una historia que también fue verificada, incluso por investigadores con experiencia en este tipo de temas. Los relatos coinciden entre sí, y especialmente en el caso de Lee So-yeon, ella cuenta con más profundidad cómo era la vida de una mujer dentro del ejército norcoreano. Las cosas horribles que vivió, cosas que, sinceramente, ni siquiera puedo contar aquí. Así que investiguen por su cuenta. Échenle un vistazo a esta historia, es muy interesante. Y además, es muy reciente. Su historia es de 2024, y eso demuestra que las fugas siguen ocurriendo hasta hoy. Solo que ahora es mucho más difícil. Desde que Kim Jong-un asumió el poder, alrededor de 11.000 norcoreanos han logrado huir al sur. Pero en 2022, solo 67 personas consiguieron llegar a Corea del Sur. La vigilancia aumentó muchísimo. Las fronteras están mucho más cerradas. Desde la pandemia, la situación empeoró bastante. Pero aún así, personas como Lee So-yeon siguen arriesgándolo todo para huir. Pero, ¿cómo es escapar de Corea del Norte hoy en día? La ruta más común suele ser a través de China. Cruzas la frontera, generalmente por el río, e intentas llegar a países del sudeste asiático, como Laos, Tailandia o Vietnam. Desde allí, puedes pedir asilo y ser enviado a Corea del Sur. El problema es que China tiene un acuerdo de repatriación con Corea del Norte. Si te atrapan en China, te deportan de vuelta. Y ahí el final siempre es trágico. O vas a un campo de prisioneros, y no eres solo tú quien sufre las consecuencias. ¿Recuerdas el castigo de las 3 generaciones? Toda tu familia también puede ser castigada. Es una situación muy triste. Las rutas marítimas, intentando huir en barco, son extremadamente raras, porque están vigiladas prácticamente todo el tiempo. Si quieres entender mejor cómo es este proceso, cómo las personas que lograron huir del país lo hicieron, te recomiendo este video que está apareciendo en tu pantalla, del canal llamado Plan Piloto. Es un video muy completo y muy bien hecho sobre el tema. Cuando termine, voy a dejarlo aquí para que lo vean también. Ahora hay algo muy serio que decir. Hay personas que afirman que estos desertores son pagados, que inventan historias para la prensa occidental, que todo es propaganda estadounidense. Y bueno, si tú eres una de esas personas, tengo que decirte que estás desconectado de la realidad. Tal vez estés tan enamorado de una ideología que crees que Corea del Norte defiende, que terminas ignorando las evidencias. Entiendo las críticas que señalan que existen algunos pocos casos en los que se cuestionaron detalles de los relatos, pero eso no invalida en absoluto los miles de otros testimonios que son completamente consistentes. La Comisión de Investigación de la ONU de 2014 validó estos informes a través de más de 80 testimonios de desertores. Imágenes satelitales también confirman la existencia de varios de estos campos. Múltiples organizaciones internacionales independientes verificaron estas historias. Ustedes dicen combatir a los gobiernos extremistas y al imperialismo occidental estadounidense, pero al final de cuentas terminan, aparentemente, defendiendo exactamente eso. Y al final, quienes sufren son los 25 millones de norcoreanos. Es una pena. Yo no estoy aquí para intentar convencer a nadie, no parece que el problema sea la falta de evidencia, parece, en realidad, un sesgo ideológico. Algún tipo de pasión por una ideología que te hace creer que Corea del Norte realmente defiende algo positivo. Yo prefiero abrazar la realidad. Estas son historias de supervivencia. De seres humanos que solo querían vivir con dignidad. Esto debería importar, ¿de acuerdo? Independientemente de tu ideología. Y si tú, que estás viendo hasta aquí, quieres saber más sobre el tema, entenderlo un poco mejor, existen muchas organizaciones como Liberty North Korea, que ayudan a refugiados, o Puertas Abiertas. Los libros que mencioné también están todos disponibles para que los leas. Las charlas TED también están gratis aquí en YouTube. Míralas, saca tus propias conclusiones. Investiga más sobre el tema. Deja tu comentario aquí abajo con lo que te parecieron estas historias. Y si quieres ver más contenido sobre Asia en general aquí en el canal, deja tu like. Este es un tema bastante polémico, lo sé. Pero espero haber sido claro. Muchas gracias por ver hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video.